Dios les bendiga a todos. Es un honor y es un privilegio el que en esta noche pues se pueda dirigir hacia sus familias ahí donde se encuentra ya en casa y poder de alguna manera contribuir a través de la palabra para que su familia sea edificada, para que su familia sea instruida, para que su familia sea restaurada. Es un honor para mí el que usted me permita entrar ahí a su casa y quisiera esta noche dirigir una pequeña oración para luego entrar al tema. Y quisiera, si usted puede ahí cerrar sus ojos, pues que lo hiciera. Y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das de podernos dirigir, Señor, a tus hijos, Señor del cielo. Es un verdadero honor el que tú nos permites hacerlo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicadísimos que estamos viviendo, Señor, en donde solamente a través de tu palabra puede fortalecer nuestra vida. Tu palabra dice que tú eres nuestro amparo y fortaleza. Y Señor, te quiero pedir que nos permitas hoy, Señor, dar la palabra de tal manera que pueda ser entendible, pueda ser fácilmente comprensible y que quede arraigada en el corazón, Señor, los que tengan la oportunidad, Señor del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio, Señor, y bendigo en el nombre de Jesús a todos los que tendrán acceso, Señor, a esta enseñanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Antes de entrar al tema, quisiera leer con usted la promesa, una promesa que siempre en Ministerio Fuego Santo nosotros leemos porque ha traído bendición a nuestra vida. Así es que si usted está allí, escúchenla. Y si usted se la sabe, pues es parte de la iglesia, pues obviamente sabe esta promesa, repítela conmigo. La promesa dice: no moriré, sino que viviré. Contaré las maravillas de Dios. Jehová va delante de mí, Él estará conmigo, no me dejará ni me desamparará. Aumentará Jehová su bendición sobre mí y sobre mis hijos. Él traerá sanidad a mi espíritu y a mi alma, y toda enfermedad en mi cuerpo, claro, que se va en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo repitió conmigo esa promesa, pues hágala suya. Es una promesa que obviamente trae mucha bendición para nuestro espíritu, para nuestra alma y también para nuestro cuerpo. Ahora quisiera hablarles de este tema que escudriñando, pues obviamente bendijo mucho mi vida y espero que también a usted pueda ser, que para usted pueda ser de gran bendición el que compartamos este tema con usted, que lo compartamos ahí con su familia. ¿Cómo se manifiesta Dios? El tema se titula ¿Cómo se manifiesta Dios? Nosotros sabemos que el Señor se revela, las manifestaciones del Señor son a través de sus planes. La Biblia dice que en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios es un Dios que ha diseñado un plan para su vida, un plan para mi vida. Lo que tendríamos que hacer nosotros es escudriñar las Escrituras y al escudriñar las Escrituras vamos a encontrar realmente que el hecho de que usted haya nacido en donde nació, el hecho de que usted haya venido a esta tierra, el hecho que a través de sus padres usted haya venido y sea una bendición para su familia, no solamente es una bendición para su familia, hay un plan diseñado por el Señor para usted. Lo que tenemos que hacer es buscar la revelación, buscar la manifestación del Señor para que ese plan podamos conocerlo.
El escritor del Salmo 25, 14, capítulo 25, versículo 14, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, dices, hará conocer su pacto. Yo quiero que en principio usted pueda comprender que para usted hay un plan diseñado por Dios. Si usted está viviendo en circunstancias muy difíciles, si la vida no le ha sido, si ha encontrado demasiados obstáculos en su trayectoria hasta la edad que tienen, en su trayectoria en esta tierra, quizás sea porque usted no ha descubierto, no ha buscado quien le puede revelar, quien le puede manifestar ese plan precioso que Dios tiene para su vida. Y lo primero que tenemos que hacer para conocer ese plan, obviamente vamos a entender que lo primero que hay que hacer es ser de Él. Lo primero es, hay que ser de Él, tenemos que ser del Señor, porque de lo contrario, el que nos va a manifestar, el que nos va a revelar, el que nos va a indicar, el que nos va a decir cuál es el plan que ha diseñado para nosotros es Él. Nosotros sin Él no somos nada, dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ser de Él. Y en el libro de San Juan, capítulo 6 y versículo 65, dice la palabra, por eso os dije que ninguno puede venir a mí, hablando el Señor Jesús, si el Padre no se lo concede. Mire qué importante es saber que si bien es cierto, todos nos podemos acercar al Señor porque definitivamente Dios no hace acepción de persona. Usted y yo, no importa la condición, no importa la línea que usted pueda tener, Dios quiere que usted se acerque a Él. Él quiere que yo me acerque también. Dice, por eso os dije que ninguno puede venir a mí, hablando el mismo Señor Jesús. ¿Cómo sabemos si estamos dentro del plan del Padre? Es solamente acercándonos al Señor Jesús. Luego dice, cuando Jesús hace cuando Jesús intercede, en el libro también de San Juan, capítulo 17, versículo 9, dice, el mismo Señor Jesús intercediendo dice lo siguiente, y es impactante lo que dice. Dice, ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, dice. O sea, cuando usted forma parte de Él, cuando nosotros somos de Él, entonces dice la palabra, y el mismo Señor Jesús lo afirma, de que era el diseño del Padre que nosotros llegáramos a través de Jesús a conocerlo a Él. Eso es lo que está diciendo allí. Pero es necesario ser parte de Él, conocerlo a Él. Es decir, como que tenemos que darnos en concesión a Él, según la lectura bíblica que hicimos. Y en otra versión dice la palabra en el mismo San Juan capítulo 17 y versículo 9, en otra traducción dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. ¿Cómo sabe usted si le pertenece a Dios? ¿Cómo sabe usted si hay un plan para su vida? ¿Cómo sabe usted si dentro de la voluntad de Dios está que su familia sea parte de Él? ¿Cómo lo podemos llegar a saber? Solamente buscándolo a Él. De entrar en esa intimidad con Él. Por eso me gustó mucho la Nueva Traducción Viviente, porque dice, mi oración, dice el Señor Jesús, no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Sabe que la bendición que yo tengo, y obviamente tiene mi familia, es que nosotros le pertenecemos a Él. ¿Y cuántas familias que están escuchando esta enseñanza o están viendo este video, ahora a Él? Porque aquí hay dos, o le pertenecemos al Señor Jesús, o se le pertenece al príncipe de este mundo, que obviamente pues es Satanás, que el Señor lo reprenda, pero la Biblia solo habla de dos caminos, o el camino angosto, que es el camino de la luz, o el camino ancho, que es el camino de las tinieblas, pero no hay una tercera opción.
O estamos con el príncipe de la luz o se está con el príncipe de las tinieblas. Pero yo le invito a usted y obviamente yo en algún momento Dios habló a mi vida y me mostró ese pacto, me mostró eh, ese plan y yo le entregué mi corazón porque yo no quiero pertenecer al rey de las tinieblas, al príncipe de las tinieblas. Yo quiero pertenecerle al rey de la luz, al príncipe de la luz, al Señor Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Yo quiero pertenecer a Él. Pero ¿qué tuve que hacer? Lo que tuve que hacer es ser de Él. Decirle, Señor, aquí está mi vida, quiero ser tuyo. Quiero que tú seas quien me gobiernes, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Recibirlo en mi corazón. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, por eso dice mi oración, dice el Señor Jesús, no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Usted le pertenece al Padre y yo también le pertenezco al Padre. Y ahí mismo en el libro de San Juan, capítulo 17 y versículo 6, también en la Nueva Traducción Viviente dice, te he dado a conocer los que de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Aquí hay algo bien interesante. Si usted es una persona que le gusta la palabra, si usted es una persona que no le gusta la religión, porque al final la religión ya sabemos, hemos hablado muchas veces de que la religión no salva a nadie, y sé que usted perfectamente sabe que la religión no salva a nadie, sino que aquí el que salva se llama Jesucristo, y a Él sea la gloria. Entonces por eso dice, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, porque antes estábamos en el mundo, pero hoy ya no estamos en el mundo. Dice la palabra que Él nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable de Cristo. Entonces hoy ya somos parte de Él. Pero ¿qué sucedió en su momento? ¿Qué sucedió? Que la palabra empezó a hacer efecto en nuestra vida. La palabra dice que la fe viene por el oír, y usted empezó a oír la palabra, usted empezó a ser inquietado por la palabra. Esa es señal que usted le pertenece al Señor y que usted hay un plan diseñado para usted. Que lo que quizá ha pasado es que puede ser que esté usted en el lugar incorrecto y no recibiendo la palabra sana, sino que puede ser que esté en un lugar en donde quizás no le dan la explicación de la palabra, pero cuando usted viene y escudriña la palabra, cuando usted viene y se interesa por la palabra, cuando usted busca gente que conoce la palabra, entonces este plan usted empieza a conocerlo porque usted está obedeciendo aquello que le inquieta, que es la palabra. Dice el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra nunca pasará. Y si usted está dentro del diseño de Dios, está dentro del plan de Dios, a usted le gusta la palabra. Puede ser que solamente hay un error de estar en el lugar equivocado, pero mi consejo es, usted lea la palabra, usted escudriñe la palabra, usted pídale la dirección al Espíritu Santo y entonces usted va a encontrar el lugar correcto para ser nutrido, para ser alimentado de esta palabra. Pero lo primero que es ser de Él, porque no nos va a revelar Él nada, no se va a manifestar en nosotros, no se va a manifestar nada en nosotros si no somos de Él, porque Él se manifiesta a los suyos. Amén. Número 2, dice, hay que creer en Él. Una vez estar en Él, lo segundo es que tenemos que creer en Él. Y en el libro de San Juan también, capítulo 6 y versículo 64, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero algunos de ustedes no me creen. Mire, Dios sabe si usted le cree o no. Dios conoce todas las cosas. Y Jesús sabía ahí de la gente que se reunía con Él, de las multitudes que se reunían con Él. Él sabía quién le creía y quién no le creía. Y hoy en día Dios sigue teniendo conocimiento si usted le cree a Él o no le cree. Porque dice, pero algunos de ustedes no me creen. Y hoy predicamos a través de este medio, se predica a través de los canales que están a la disposición, se predica por todo lo que hoy la tecnología ha puesto a nuestra disposición. Y sin embargo hay gente que aún así no cree.
Es más, ante esta situación que estamos viviendo, muy difícil, muy complicada, aún así todavía hay gente que no le cree. Y eso desde hace 2 hay gente incrédula, hay gente que no cree en el plan de salvación, no cree que la solución para muchas de las circunstancias que vivimos, muchos de los problemas que vivimos, la solución siempre va a ser el Señor Jesús. Entonces, por eso dice en el libro de San Juan 6:64, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio, dice, quiénes eran los que no creían y también quién los traicionaría. Mire qué tremendo. Dios, Él sabía quiénes le creían y quiénes no. Y Él sabe hoy cuando usted se acerca y le cree y cuando usted se acerca pero no le cree. Entonces, es más, sabe también aquella gente que pues, de alguna manera dice pues que Dios no existe, aunque las evidencias son más que claras. Al abrir nuestros ojos vemos algo glorioso, algo espectacular, y eso tuvo que haber alguien que tiene mucho poder para hacerlo, y ese alguien se llama Jesucristo. Entonces, pero hasta en pleno siglo XXI tenemos cantidad de gente que aún no le cree al Señor. Y dice la palabra que el que se acerca a Él debe creer que Él existe. Lo primero que tenemos que hacer es que Él es un Dios real. Él no es un Dios ficticio, Él no es un Dios imaginativo, no, Él es un Dios real, Él existe. Él, ¿cómo lo sentimos? Pues cuando entra a nuestro corazón, Él viene y hace cosas impresionantes. Y usted no me deja mentir, quizá usted era una persona con problemas demasiado difíciles y hoy ya no los tiene. ¿Quién hizo esos cambios? ¿Quién obró en su vida para que hoy usted sea diferente? Tuve que haber alguien que es sobrenatural, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que hoy, a través de su Espíritu Santo, genera cambios, genera transformaciones, genera nuevas formas de pensar. Es Él nada más. Aquí no le pedimos que usted siga otras cuestiones. Aquí lo que le pedimos es que usted conozca al Dios de verdad, al Dios que es real. A Él queremos que usted conozca. Y en el libro de San Juan, capítulo 8, y versículos 31 y 32, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús les dijo a los que creyeron en Él. Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Mire, esta primera parte de este versículo me gusta mucho. ¿Cómo sabemos que somos discípulos de Él? ¿Cómo sabe usted si realmente es un verdadero hijo de Dios? Es una verdadera hija de Dios, que es una familia en donde el Señor Jesús está allí. Dice, porque se mantiene fieles a las enseñanzas. Es decir, es una familia que ama la palabra, es una familia que ama la instrucción, ama las enseñanzas. Por eso el mismo Señor Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, Jesús les dijo: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Yo creo que yo no tengo que tal vez decirle a usted, debe de tener ejemplo de personas que conocen al Señor pero que no se mantienen fieles a las enseñanzas, y también conoce personas que a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, se mantienen fieles al Señor. Por eso árboles plantados junto a corrientes de agua, dice la palabra, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prospera. Son comparables también con las palmeras, porque las palmeras ante los vientos se doblan, pero pasa la tormenta y vuelven nuevamente a estar estables. Y esos son los cristianos, los fieles que se mantienen en las enseñanzas. Son los que ponen su mirada en el autor de la vida, que se llama Jesucristo, que su roca inconmovible es Cristo. Y hoy más que nunca usted tiene que estar afirmado, hoy más que nunca usted tiene que creer, hoy más que nunca tiene que aferrarse a la palabra, a las promesas que hay en la palabra. Mire, cuando le leía la promesa, dice: no moriré, sino que viviré. Y eso usted lo encuentra en la palabra. Es decir, la palabra es viva, es eficaz.
es más cortante que espada de dos filos. Es decir, cuando nos vamos a la palabra, encontramos que la palabra dice que es como fuego, como martillo. Entonces, sumamente pura, esa es la palabra, y usted y yo la tenemos que amar. Entonces, ¿cuándo se es discípulo del Señor? Cuando nos mantenemos fieles a sus enseñanzas. Y conocerán la verdad, y si la verdad os hará libres. Entonces, una vez usted le creemos al Señor y empezamos a escudriñar las Escrituras, empezamos a nutrirnos de la palabra, la misma palabra viene y empieza a darnos libertad en muchas de las áreas que posiblemente y difícilmente nosotros las entregamos voluntariamente. Entonces viene la palabra, como la palabra tiene poder, como la palabra es como fuego y como martillo, entonces cuando esa palabra entra a nuestro ser, empieza a generar esos cambios. Si habían maldiciones generacionales, declaramos la palabra que el Señor Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestras maldiciones, y ahí las maldiciones se tienen que ir, porque la palabra es fiel y verdadera. Y si hay algún enfermo, dice el Señor Jesús en la cruz del Calvario, dice que llevó nuestras enfermedades. Y el profeta Isaías dice que por sus llagas hemos sido curados. Entonces, si usted está enfermo y cree en el Señor e invoca la palabra, y la palabra la hace rema en su vida, usted puede ser sano, porque es el poder de la palabra. No es en el nombre de ninguna persona, es el poder de la palabra. Y el mismo Señor Jesús es el que tiene el poder. Le dieron poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces yo no le pido que crea en ningún hombre. Yo lo que le pido a usted es que crea en el Señor Jesucristo. Si ya es parte de Él, ahora que le tiene que creer a Él. Nosotros hemos visto cosas maravillosas, hemos visto cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque nos acercamos creyéndole a Él. Él es un Dios que oye y que ve lo que hacemos. Entonces es un Dios que habló en el Antiguo Testamento a través de los... Hoy nos está hablando a través del Hijo. Y el Hijo dijo claramente, yo me voy, dijo, pero yo no los voy a dejar huérfanos, sino que les voy a enviar al Espíritu Santo, y Él los va a guiar a toda verdad. Y cuando nos vamos al libro de los Hechos, dice la palabra, y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, al que cree, todo le es posible, pero usted se tiene que acercar creyéndole a Él. Número 3, es algo bien complicado. El número 3 dice, obedecerle a Él. Mire, uno de los grandes problemas que encontramos nosotros los cristianos es que no obedecemos. Usted puede ver en la actualidad, por ejemplo, las disposiciones que se han dado de que nos debemos de mantener en casa, y usted puede ver claramente que las personas no obedecen. Y en la obediencia, ¿qué hay en la obediencia? Hay bendición. Desde la antigüedad la obediencia ha sido un elemento importantísimo para que el hombre sea bendecido. Y hoy encontramos que obedecerle a Él es difícil. La gente no le obedece, no obedece a su palabra, no obedece a las instrucciones que están dentro de la palabra. Dice en el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 21 al 24. Perdone que quizá vamos a leer 3 versículos, pero téngame paciencia. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Si usted es un hombre, si usted es una mujer que acepta los mandamientos de Dios y los obedece, usted es una persona que ama al Señor. En donde Dios quiere ver si realmente usted y yo le amamos es cuando le obedecemos. Ahí es cuando realmente la evidencia que existe en la palabra para que nosotros seamos bendecidos es obedecerle. Por eso dicen, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Y por qué me aman? Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Si usted ama al Señor Jesús, usted está amando al Padre. Luego dice,
y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Dice Judas, no Judas el Iscariote, aquí está hablando de otro Judas, no el que lo traicionó. Dice, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Y el Señor Jesús le responde, mire qué tremendo. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. A ver, yo le pregunto a usted, ¿usted hace lo que el Señor Jesús dice a través de su palabra? Porque eso es lo interesante, la respuesta que le da a Judas. Le dice, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Porque Dios no se va a dar a conocer a gente que no lo conoce, a gente que no quiere conocerlo. Entonces Jesús contestó, todos los que me aman. ¿Por qué se manifestó a usted? ¿Por qué se manifestó a mí? ¿Por qué se le reveló a usted? ¿Por qué se reveló a mí? Porque en lo más íntimo de nuestro corazón lo amábamos. Y quizá usted y yo estábamos en el lugar equivocado, recibiendo instrucciones posiblemente no las fundamentadas en la Biblia, pero usted lo amaba. Y hay mucha gente que está en lugares que no son los correctos, pero aman al Señor. Y yo creo que Dios los va a sacar de ahí, porque Dios los va a trasladar al lugar en donde Él los va a alimentar con la doctrina sana. Por eso Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Si usted ama al Señor, si usted es un hombre, si usted es una mujer que ama al Señor, usted va a poner en práctica lo que le enseñan a través de la palabra. Usted va a vivir lo que ha aprendido a través de los ministros, a través de los pastores que usted tiene a su disposición, ahí donde usted se congrega, ahí donde usted va. Pues de ahí la palabra que usted recibe, esa palabra pónganla en práctica. Y las personas que aman al Señor pero están en el lugar no correcto, pues igual ahí Dios los va a rescatar, porque vendrá el momento en que Dios se les va a revelar, porque es gente que ama al Señor, es gente que pone su mirada en el Señor, pero está en el lugar equivocado. Pero Dios de ahí los va a rescatar, y oramos en el Señor Jesús, al Señor Jesús, para que ellos sean rescatados de ese lugar y puedan disfrutar de una doctrina sana, de una enseñanza sana, y verlos levantando sus manos y glorificando y exaltando a Dios. Oramos para que eso pase. Vemos que usted ama al Señor. Dice, el que no me ama, no me obedece. ¿Cómo identificamos a alguien si ama o no al Señor? En si obedece o no obedece. Ahí se va a identificar si ama o no al Señor. Y recuerden, mis palabras no son mías, dice el Señor Jesús. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. A ver, en el libro de San Juan capítulo 1 dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ya en el versículo 13 creo dice, y el verbo se hizo carne. ¿Quién lo envió? El Padre. Entonces, por eso él dice, lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Entonces el Señor Jesús vino a cumplir un plan perfecto, diseñado también por el Padre. ¿Para qué? Para rescatarlo a usted y rescatarme a mí. Es que ese es el objetivo al final, ese plan perfecto diseñado por el Padre para enviar a su Hijo a la cruz del Calvario, pues era para beneficiarlo a usted y beneficiarme a mí. Quizás se lleve una vida de desgracia, quizás se lleve una vida de desesperación, quizás se lleve una vida que posiblemente usted ya estoy cansado de esta vida, ya no quiero saber nada de esta vida, quisiera morirme, quisiera desaparecer, ya no le encuentro sentido a esta vida, porque no ha conocido el plan perfecto de Dios. Si el Padre diseña un plan para que su Hijo viniera a la cruz, era para rescatarlo a usted y para rescatarme a mí, y hoy poder tener una vida pues llena de paz, porque hoy le digo, tenemos una vida llena de paz. Usted dirá, pero con dificultades. Sí, tenemos dificultades, tenemos problemas,
pero Dios ha puesto una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios a través de nuestra vida, y así como viene el problema, así desaparece. Pero hay gente que tiene deseo de morir, hay gente que vive una vida que no tiene sentido, cree que refugiarse en el licor, refugiarse en muchas otras cosas, ese es el sentido de su vida. Pasa digamos, pasa tal cosa y piensan y se refugian en eso. Pero eso no es la solución. La solución es estar con el que dio su vida en la cruz del Calvario. Esa es la solución. Yo lo invito a que usted permita que el Señor Jesús entre a su corazón, porque el plan perfecto de Él ahí estará. O usted lo recibe ahorita que tiene una edad excelente para recibirlo, o usted se irá de esta tierra sin conocer realmente el propósito de Dios. Pero Dios dice en Jeremías 29:11, los planes que Dios tiene para su vida no son de mal. Pero si usted dice solo todo me sale bueno, pues porque está fuera del plan perfecto de Dios. Si logra meterse dentro del plan perfecto de Dios, pues los planes de Él son de bien y no de mal. Él quiere que usted viva bien, en el sentido espiritual, que usted pueda vivir en paz, primero con usted mismo, luego que usted viva en paz con su familia, disfrute el producto de su trabajo, y cuando usted llegue a su casa, pues disfrute con su familia. Ese es el plan de Dios, es que disfrutemos de lo que tenemos acá en la tierra, es decir, mientras el Señor no venga, usted disfrute de lo que Dios permite que llegue a sus manos. Mire, si tiene que comprar tal vez no grandes cosas, pero lo que Dios le permita, disfrútelo. Pero también prepárese para la vida futura, porque la vida en esta tierra es corta. Los años más robustos, que son 80, pues de ahí usted sabe que pues va cayendo el vigor. Pero los años que vamos a vivir con el Señor es por la eternidad. Usted trabaje como que si el Señor no viene, pero prepárese, usted prepare a su familia, instruya a su familia, lleve a una iglesia a su familia, permita que la palabra llegue a su casa, que su esposa conozca, usted conozca la verdad, y entonces usted va a preparar a su familia para el evento que nosotros los cristianos estamos esperando, que es la manifestación gloriosa de Él. El Señor Jesús va a venir. Si usted le cree o no le cree, de todas maneras Él va a venir. Si yo le creo o no le creo, Él de todas maneras va a venir. Porque dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, dice que ese mismo Señor Jesús que ascendió a los cielos, ese mismo Señor Jesús vendrá. Le crea usted o no le crea, Él va a venir. Entonces lo mejor es que usted y yo estemos preparados para que cuando Él venga, nos vamos con Él. Entonces no solamente disfrutamos de este siglo, sino que también vamos a disfrutar del siglo venidero. Eso depende de usted y depende de mí, porque Dios también respeta el libre albedrío. Él no le va a imponer, Él expone su plan, es decir, Él dice aquí, el plan para tu vida es este, pero tenemos que descubrirlo, tenemos que acercarnos a Él para que Él nos lo pueda mostrar. Cuando usted, por ejemplo, pide que le diseñen su casa, usted no dice, mire, yo necesito que me diseñen mi casa y nunca va a tener comunión con el arquitecto. Usted señala una cita y en esa cita el arquitecto le muestra los planos para quedar su casa. De igual manera acá, si usted no recibe al Señor Jesús en una audiencia especial, que es que usted le entrega su corazón para usted, entonces se necesita estar en Él, recibirlo a Él. Así que usted puede conocer los planes del Señor únicamente estando con Él, tener comunión con Él. Número 4 dice, entonces vendrán las manifestaciones. La iglesia tiene que manifestaciones de un Dios que no vemos, ver las manifestaciones que sí vemos. Es decir, de un Dios invisible haciendo sus manifestaciones visibles, porque a Dios nadie lo ha visto, pero sus manifestaciones son visibles. Y podemos ver, por ejemplo, en Éxodo 13:21, en la Nueva Traducción Viviente dice,
hablando del pueblo de Israel, dice, y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Hoy nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo, dice la palabra que Él nos va a guiar, ¿verdad? Aquí hay dos cosas interesantes. Cuando nosotros queremos tomar decisiones que van a tener repercusión a nivel de familia, hay dos maneras de hacerlo. Número uno es buscando la dirección del Espíritu Santo. Aquí el pueblo iba seguro. ¿Por qué iba seguro? Porque dice que de día iba una nube los guiaba, y de noche dice que los guiaba una columna de fuego. Ellos iban de día y de noche, ellos iban seguros. ¿Cómo podemos ir nosotros hoy seguros en nuestro caminar? Pues tenemos al Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, cuando usted quiera tomar decisiones que van a trascender en su familia o son de mucha importancia, busque en oración la guianza del Espíritu Santo. Pero si eso le es un poco difícil, multitud de consejos hay sabiduría. Entonces también usted puede acercarse a gente que ha sido muy bien instruida, gente muy sabia, gente muy madura espiritualmente, gente que ha tenido una experiencia durante el tiempo de la edad que tenga. Usted pide la multitud de consejos y ahí le dirán si es o no es conveniente la decisión que quiera tomar. Pero Dios nunca ha dejado a su pueblo desamparado, y ni a nosotros no nos tiene desamparados. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le aman. Y dice en el libro de Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Es decir, aunque pareciera que hoy, ¿cómo decir que todas las cosas me ayudan a bien viendo lo que está pasando? Pues la Biblia lo dice y yo lo creo, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Y yo soy un hombre que amo a Dios, y yo sé que usted es un hombre que ama a Dios, y sé también que usted es una mujer que ama a Dios. Todas las cosas le van a ayudar a bien. Hoy va a entender muchas cosas que quizá antes no entendía. Va a valorar muchas cosas que quizá antes no valoraba. Va a buscar a Dios con un corazón distinto a como lo buscaba antes. Por eso dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos al Señor. Entonces, vendrán las manifestaciones son estas, las poderosas. Es decir, el pueblo de Israel experimentó cómo el Señor los empezó a guiar en el desierto de una manera sobrenatural. Y en el libro de Mateo, capítulo 3 y versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando fue bautizado, el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mire qué tremendo. Aquí podemos ver la tridimensión, la manifestación del Padre, porque el Padre le abrió el cielo. Podemos ver la manifestación del Shaddai, del Espíritu Santo, porque dice que vino sobre Adonai, sobre el Señor Jesús. Aquí puede ver usted la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo y la manifestación del Espíritu Santo, en un acto de obediencia. Porque ¿cuál era el acto de obediencia que estaba haciendo el mismo Señor Jesús? Estaba siendo bautizado. Pero mire qué tremendo, estas son las manifestaciones que en aquel entonces la gente que estaba allí tuvo la experiencia de ver eso. Hoy tenemos manifestaciones de gloria, porque el Dios que no vemos pero que lo sentimos, pero sí evidencia físicamente, por ejemplo, la sanidad de una persona que tiene cáncer. Nosotros hemos tenido la experiencia de ver esas sanidades. Hemos visto muchas cosas gloriosas e impresionantes. Son las manifestaciones ahora del Espíritu Santo. Pero acá nos deja como antecedente de que el mismo Señor Jesús, en obediencia a la palabra, Él se bautizó y descendió sobre Él el Espíritu Santo, y el Padre abrió los cielos para que eso ocurriera. Entonces, la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso que nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 4, dice, cuando nace la iglesia en Pentecostés, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas.
Estas cosas no las hace un humano. Estas cosas no ocurren porque alguien sea muy sabio o porque alguien conozca mucho la palabra o porque alguien tiene poderes raros. Aquí el que lo hizo fue el Espíritu Santo. Entonces, la parte sobrenatural es exclusivamente del Espíritu Santo. Cuando ocurren milagros, cuando ocurren prodigios, cuando ocurren portentos, cuando usted ve una sanidad en la iglesia, cuando usted tiene la experiencia de ver la transformación de una persona, cuando usted ve el antes y el después de una persona, pues esa no es obra humana, esa es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Acá lo lindo y maravilloso dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Por eso este es un regalo de Dios, el hablar en otras lenguas, los dones del Espíritu Santo es un regalo que simplemente, pues tal vez no tan simplemente, sino lo único es que Él vea nuestro corazón y que lo anhelamos, y entonces vienen esas manifestaciones gloriosas de Él. Pero ese es un regalo que pues no hay dinero con el que se pueda comprar, es el mismo amor que se le tiene a Él. Si usted le ama con todo su corazón, si usted le ama con todas sus fuerzas, con toda su mente, pues cuando menos piense se va a manifestar el poder del Espíritu Santo sobre su vida y usted va a empezar a contar lo que Dios ha hecho. Y eso no se le atribuye a ningún hombre, se le atribuye al poder del Espíritu Santo. Son las acciones que vienen después de todo lo que ya le expliqué. En el libro también de los Hechos, capítulo 12, versículo 38, en la Nueva Traducción Viviente dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver, dice, a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Mire, estamos hablando del regalo del Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe? Cuando usted se acerca a Dios y le pide a Dios que le perdone sus pecados. Cuando viene arrepentido de esa vida de pecado que lleva, de esa vida desagradable que lleva, y llega un momento en donde usted dice, ya no aguanto más, ya no puedo más, y llega a los pies del Señor y dice, Señor, ya no aguanto más, ya no soporto más, he pecado contra ti. Es allí, dice el apóstol Pedro, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, o sea que no puede ocurrir. Por eso es que el Señor Jesús dice que no se podía manifestar al mundo, porque el mundo, si hay pecado, no puede manifestarse Él con el regalo que es el del Espíritu Santo. Entonces, pero a los hijos sí, porque los hijos ya lo tienen. El regalo es para ellos. Entonces, las manifestaciones vienen como consecuencia de que uno lo ama a Él de todo corazón. Para ir aterrizando, entonces, el orden para tener manifestaciones de Dios son, digamos, vamos a recapitular. Primero, ser de Él. Si usted quiere tener manifestaciones de Dios, primero tiene que ser de Él. Tiene que creer en Él, tiene que obedecerle. Y después va a haber las manifestaciones gloriosas de Dios. En ningún lugar pueden haber manifestaciones sin que se dé este orden. Primero, ser de Él. Segundo, creer en Él. Tercero, obedecerle a Él. No se puede violar este procesito, este orden que está, donde hay manifestaciones aparentemente y entre comillas del Señor, sin que se dé el ser de Él, creer y obedecerle, pues no sé de quién puedan ser, pero el orden de Dios es este. Y encontramos un ejemplo. Saulo en el libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 3,
al 5 dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estación gloriosa. Usted conoce la historia, o si no puede leer en el libro de los Hechos la historia de Saulo. ¿Quién era Saulo? El antes y el después. Y después de ser un hombre que perseguía a la iglesia, que era un hombre que muy violento en contra de la iglesia, después el Señor lo transforma y se convierte en el perito arquitecto de la iglesia. Esas son las cosas, de igual manera como lo explicaba, no las puede hacer el hombre. Definitivamente acá se le manifiesta el mismo Señor Jesús, y es el que se nos debe manifestar a usted, es el que se manifestó en mi vida a través de la revelación del Espíritu Santo, porque al final dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces el Espíritu Santo nos convence de que el Señor Jesús en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Para usted y para mí había una sentencia condenatoria. Sin embargo, Él vino y pagó esa condena, y hoy usted puede disfrutar de la bendición de Dios. Yo puedo disfrutar de la bendición de Dios. Mi familia y su familia pueden disfrutar de la bendición de Dios. Pero ¿qué pasó? Vino una experiencia como la que tuvo Saulo. Se nos manifestó el poder del cielo y no lo rechazamos, sino que lo recibimos. Y hoy de la bendición de Dios. Hoy tenemos la certeza de que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice en su palabra, eso es cierto. Nadie puede refutar eso porque es una verdad absoluta. Y si Dios con nosotros, dice la palabra, ¿quién en contra de nosotros? Así que yo le invito a usted a que usted reflexione sobre esta palabra. Tome lo que usted considere que edifica y bendice su vida, y lo demás pues usted dirá qué hace, pero yo el anhelo y el deseo de mi corazón es que usted pueda conocer al Dios que conocí yo y que ha cambiado mi vida, que ha llevado una renovación de mi forma de pensar, y hoy puedo disfrutar de los beneficios de Él. Así es que yo lo invito a que usted lo reciba. Si usted quiere recibir al Dios que le estoy hablando, del Dios que le estoy hablando, que es el Dios poderoso, yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está, y vamos a hacer una oración en la que usted va a permitir que el Señor Jesús entre a su corazón. ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está? Padre, te damos gracias por permitir, Señor, que tu palabra llegue a las familias. Tú conoces que el propósito, que el objetivo es que el Señor Jesús entre al corazón de las personas. Si usted quiere recibirlo, repita conmigo: Padre, hoy te recibo en mi corazón. Reconozco que Jesús es el Señor, confieso con mi boca que Jesús es Señor, y creo en mi corazón que Él se levantó de los muertos. Y te pido que perdones todos mis pecados, que borres mis pecados, que los eches a la profundidad de la mar, y que nunca más yo me pueda recordar de ellos. Así es que hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lo recibimos en mi casa, en mi familia, porque queremos que Él sea el Señor de mi casa, y que Él reine en mi casa, y que Él pueda bendecir mi casa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por las necesidades. Sé que hay muchas necesidades. Vamos a pedir al Señor para que Dios pueda obrar en su vida. ¿Quiere repetir conmigo o seguirme en la oración? Lo va a hacer de la siguiente manera. Padre, hoy vengo orando, Señor, por las necesidades. Sé, Señor, que tú eres un Dios grande y maravilloso. Tu palabra dice que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y gracias porque hoy podemos entrar confiadamente hasta el trono de tu gracia.
Y al entrar hasta el trono de tu gracia, Señor, quiero ponerte en tus manos todas las necesidades, Señor, de las personas que están aquí en la República de Guatemala y también las que están en el extranjero, Señor. Sabemos que hay hermanos, hay amigos en el extranjero, sabemos que hay hermanos y hay amigos, Señor. Van a ver esta enseñanza, van a oír esta enseñanza. Sé, Señor, que hay muchas personas que, Señor del cielo, tú les vas a hablar y quizá gente que está enferma. Señor, venimos orando para que reciban sanidad ahí donde están. Venimos orando por aquellos jóvenes, aquellas jovencitas, Señor, que viven en desesperación, que viven en situaciones difíciles, que aún, Señor, han pensado en su mente quitarse la vida, pero venimos orando para que tú no lo permitas, Señor, y puedas revelarte a sus vidas y que ellas y ellos conozcan ese plan que tú has diseñado desde el principio para ellos, Dios del cielo. En el nombre de Jesús vengo pidiéndote, Padre, que todo temor, todo miedo, toda inseguridad, toda incertidumbre se vaya de las familias y que, Señor, tú puedas multiplicar el recurso económico que llegue a sus manos. Multiplícalo, Padre, por favor, para que, Señor, puedan suplir sus necesidades. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú seas el proveedor por excelencia, que sobrenaturalmente tú puedas enviar la bendición a las casas, a las familias, Dios, ahí donde hay mucha necesidad, allí donde, Señor, están pidiéndote un milagro. Señor, ahí te pedimos que obres en el nombre de Jesús. Enviamos esa palabra de sanidad. Dice el profeta Isaías que tu palabra no regresa vacía, sino que hace el efecto para el cual es enviada. Y hoy la estamos enviando con poder para que, Señor, opere ahí donde hay necesidad. Sane al enfermo, Señor, libere al cautivo y salve al perdido, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para que la sangre del Cordero, Señor, nos cubra desde nuestra coronilla hasta nuestros pies. Oramos por nuestros hijos, bendecimos a nuestros hijos, declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestros hijos. Guárdanos ante esta situación que estamos viviendo, Dios amado, en el nombre de Jesús. Señor, a los que están en Estados Unidos, los que están acá en Guatemala y todas aquellas personas que en distintos lugares y posiblemente en naciones, Señor, tengan la oportunidad de ver este video, de oír esta enseñanza, que ahí, Señor, tu Santo Espíritu opere de manera gloriosa y puedan hacer cosas sobrenaturales en las vidas. En el nombre de Jesús, así lo declaramos, así lo confesamos y por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, lo consideramos hecho. Gracias, Padre. Señor, bendice a las familias en el nombre de Jesús. Tengan su plena confianza en Él, que Dios hará, Dios nunca lo dejará, siempre estará con usted. Bendiciones, que Dios le bendiga.